Listo, ya está grabando. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por su asistencia a esta segunda sesión de este seminario virtual de teoría de control, de la página Teoría de Control México. No sé si sepan, bueno, yo soy el administrador de la página junto con otro amigo. Lo estamos organizando con fines divulgativos para extender a la comunidad que no nada más el control PID es el que existe, porque en la licenciatura pues, generalmente es lo único que se enseña. Bueno, a excepción de algunas escuelas donde llevan cursos de control más avanzado. Pero bueno, de manera general, creo que la mayoría de escuelas se queda ahí. El día de hoy invitamos al amigo Carlos Montelongo de la ESIME Zacatenco. Y él nos va a platicar sobre análisis topológico de sistemas dinámicos. Tómate el tiempo que quieras. Si quieres agarre toda la hora. Sí. Si tienen amigos que les interese el tema, compártenles el enlace para que se unan. Vamos a iniciar. Y bueno, te dejo para que platiques, Carlos. Voy a apagar mi cámara para que si quieres encender la tuya, adelante, y si no, como gustes. Bueno, gracias y me desconecto. Bueno, la cámara y el... Muchas gracias, Oscar. Bueno, buenas tardes a todos. Pues ahí está el tema, análisis topológico de sistemas dinámicos. Voy a dar un pequeño panorama de lo que se va a explicar. No voy a ahondar en detalles, solamente va a ser como efectos de divulgación. Porque si no me podría tardar como 5 horas, ¿no? y no. Es más, como que más divulgativo de lo que se trata estos temas, ¿no? Que puede ir desde lo más básico, lo más calmado, hasta lo más complicado, ¿no? Que se puede estudiar, ¿sí? Entonces, cuando uno está estudiando topología, dicen, pues ahí está un topo, ¿no? Es un topo diciendo, vamos a estudiar los topos, ¿no? Nos daba mucha risa, igual hace tiempo que con Oscar, ahí en el Sinvestado, ¿no? Que dimos una plática sobre topología, ¿no? O sea, si te acuerdas, hace algunos años, que empezaban a decir que dónde están los topos, ¿no? Sí, pero no es el caso, ¿no? Incluso el personaje no creo que debe saber que es un topo, bueno, que es la topología, ¿no? Bueno, cuando uno está estudiando teoría del control como tal, ya sea en ESIME o en otras escuelas, siempre nos ponen ciertas estructuras para analizar. Por ejemplo, en control clásico nos dicen que un sistema, voy a ver por aquí el sistema, un sistemita, está representado de esta forma, ¿no? Entrada, salida, ¿no? Entrada, salida, más perturbaciones y otras entradas por ahí externas que afecten, ¿no? Y dicen, pues en control clásico, con la teoría del control nos dicen que todo el objeto que se va a analizar se estudia como una función de transferencia, ¿sí? Y nos dicen, pues la función de transferencia es todo y ni modo, ¿no? Hay que estudiarla, ¿no? Función transferencia, ¿sí? Una función transferencia. La función transferencia, si recordamos, la voy a representar así, ¿sí? Es igual a una función racional, ¿no? Una función racional que tiene esta forma, ¿sí? Es, FDS y GDS, ¿sí? Es una función racional. Función racional donde FDS y GDS pues, resultan ser polinomios, ¿no? Yo les voy a denotar así, voy a abusar un poco, así, ¿no? KDS con K, el campo del polinomio, ¿no? O de los coeficientes.
Por lo regular, el campo que se utilizan es el de los reales, ¿sí? Por lo regular. ¿Sí? Los reales, tengo polinomios de ese estilo, ¿sí? Son funciones racionales en la variable S, pero lo que nosotros podemos observar es que esta S es una variable compleja, ¿no? Una función es una variable compleja y forma una función de variable compleja del tipo racional, ¿sí? Aquí lo que nos interesa cuando estudiamos en control clásico, es qué pasa con unas cosas que se llaman singularidades. Las singularidades de sigma, ¿no? ¿Sí? Entonces, la singularidad más importante que se estudia es la cual el límite de esta función compleja, cuando S tiende a un punto S0, ¿sí? Tiende a infinito, ¿no? ¿Sí? Entonces, singularidades de este estilo es a la que le llamamos polos. Los polos de sigma, ¿sí? De la función racional. Resulta ser que esos polos de la función racional son las raíces, o es el conjunto de raíces, ¿sí? Son las raíces de G de S, ¿sí? El cual resulta ser el polinomio característico del sistema, ¿no? ¿Sí? Son los valores propios. También se le conocen valores propios, valores característicos o vistos como funciones de variable compleja, los polos, ¿no? Son los polos del sistema. Entonces, de ese objeto salen un montón de propiedades, o sea, en la estructura, por ejemplo, ¿qué significa que el sistema sea propio, ¿sí? Sea propio, sea no propio, ¿sí? Que sea estrictamente propio, ¿sí? Estrictamente propio, ¿sí? Es propio, no propio y estrictamente propio, ¿no? ¿Sí? Estrictamente propio, ¿sí? Tiene que ver con un numerito que se llama orden relativo, ¿sí? El orden relativo, que es el número de ceros menos el número de polos, ¿no? De mi sistema, ¿no? ¿Sí? El número de ceros menos el número de polos me da el orden relativo, ¿sí? Si es positivo, es estrictamente propio. Si es cero, es propio. Y si es negativo, es no propio, ¿no? Y de ahí salen otras propiedades que hablan sobre la causalidad. La causalidad del mismo, ¿no? Si es no causal, o si es realizable o físicamente realizable, ¿no? Son propiedades que se le dan a la función transferencia, ¿sí? La estructura del polinomio característico, la estructura del polinomio numerador, que es el que nos da los ceros finitos, ¿sí? Y de ahí parten otros análisis por ahí geométricos que también se ven en control clásico, que es, bueno, aquí con este objeto, lo que es el lugar geométrico de las raíces, ¿sí? El lugar geométrico de las raíces, los lugares de Evans, ¿sí? El cálculo de compensadores, ¿sí? Los llamados atraso-adelanto, ¿sí? Los controladores clásicos, el PID, el P, PI, PID, y por ahí el análisis de la frecuencia, ¿no? Análisis de la respuesta de frecuencia. Sí, diagramas de Bode, diagramas de Nyquist, fotógrafos de Mijailov, cartas de Nichols, ¿no?
son las cosas que se analizan en control clásico, ¿no? Y que piensan que eso es todo, ¿no? Dicen, pues el control llega hasta aquí llegamos, que bueno, ya se acaba el control y se acabó, ¿no? Ya no hay más, ¿sí? Pues aquí la situación es que no es cierto, ¿sí? Como decía Oscar al inicio, el control no está más acotado en los PIDs, no está tampoco acotado en el análisis de la función de transferencia, ¿sí? No está tampoco acotado al control de procesos, que también como que uno como que se trauma, ¿no? Con el control de procesos. No, hay más cosas, ¿no? Tampoco se encasilla a lo que es la inteligencia artificial. También piensan que la inteligencia artificial es todo. Es muy bonita, se analiza muy padre, pero no lo es todo tampoco, ¿sí? Hay otro tipo de análisis, ¿sí? El cual, insisto, que se debería de explicar, no tan formal, sino que de manera así ilustrativa, ¿sí? Lo que son el análisis topológico, ¿no? O análisis cualitativo de los sistemas dinámicos, donde el objeto de interés, ¿sí? Entonces, el objeto a analizar ahora, ¿sí? El objeto a analizar. Carlos, Mande, por, Oscar. ¿puedes compartir y volver a compartir pantalla, porfa? Sí. Te fuiste, ¿verdad? Sí. Muy... Si ya cualquier cosa, no dejes que se pare la grabación, nada más. Sí, sí. ¿Ya se ve? No, no la veo. Bueno, no dejes que se pare la grabación, ahí síguele. Sí. Bueno, el objeto a analizar es este. ¿Sí? Este de aquí. ¿Sí? Se ve muy inocente, creo que todavía la conocen. Es una ecuación diferencial de primer orden, ¿sí? Escalar, por ejemplo, o vectorial, si estamos en un espacio vectorial, ¿sí? Puede ser de esta forma, ¿sí? Donde x es x de t, ¿sí? Es el vector de estado, ¿sí? Pero donde ese vector de estado, si nos damos cuenta, depende del tiempo. Es una función que depende del tiempo, ¿sí? Entonces, cuando tenemos ese tipo de sistemas descritos con esa ecuación diferencial, donde la función f de x, bueno, depende de x, pero x a su vez depende del tiempo, ¿sí? Ese tipo de sistemas le llamamos sistemas autónomos. ¿Sí? Ahí está, ¿sí? Y su contraparte de ese tipo de sistemas son sistemas descritos como con esta ecuación diferencial, donde f depende de t, depende de x, ¿sí? Donde podemos notar que el tiempo está explícito en la función, ¿sí? Ese tipo de sistemas le llamamos no autónomos, En otros libros creo que le llaman no estacionarios, ¿sí? No estacionarios, sino autónomos, en el cual el tiempo está explícito, ¿no? Coloquialmente les dicen sistemas variantes, ¿no? Los famosos sistemas variantes. O sea, ejemplos de ese tipo de sistemas son
es algo así, ¿no? Tengo aquí t cuadrada por x, ¿no? T cuadrada por x más, no sé, seno de t por x cuadrado, ¿sí? Por ejemplo, donde tenemos que los coeficientes de x y tanto de x cuadrada son funciones que varían con el tiempo, ¿sí? Entonces son autónomos y no autónomos, ¿sí? Hace muchos años un profesor me dice, pues, ¿dónde se ven esos no autónomos, ¿no? ¿Cuál es la aplicación de los no autónomos? Porque siempre uno trabaja con los autónomos, que son los invariantes en el tiempo que les dicen, ¿sí? Y, y yo le decía, ¿no? Pues uno trabaja más con los autónomos, ¿no? ¿Dónde lo podemos ver? Me acuerdo que una vez me comentó acerca de los intercambiadores de calor, cuando se empieza en los tubos que lo componen, el serpentín, se empiezan como que a cubrir de una pequeña película como corrosión, ¿sí? Y ese tapón se va haciendo más pequeño, más pequeño, más pequeño con el tiempo, ¿sí? Y eso afecta, o eso afectaría la situación paramétrica del modelo matemático de ese sistema, ¿no? Del intercambiador. Entonces tendríamos un sistema variante, ¿sí? En el tiempo. Entonces, me explicó esa situación, ¿no? Digo, pues, no, pues gracias, ¿no? Porque nunca había, bueno, igual hay sistemas, por ejemplo, los circuitos RC, donde la capacitancia hay capacitores variables y yo puedo ir variando la capacitancia en un intervalo de tiempo y ya tengo un sistema variante, ¿sí? Cada uno tiene su análisis, cada uno tiene su dificultad, ¿sí? Incluso si uno se sumerge al libro de Khalil y estudia, por ejemplo, estabilidad de Lyapunov, podemos notar que ahí hay dos secciones, ¿no? La parte autónoma y la parte no autónoma, ¿no? Cada uno por separado y se analiza diferente, ¿no? Bueno, entonces, ese es objeto, ¿no? Y lo han estudiado, lo han trabajado desde que están en segundo semestre, que son ecuaciones diferenciales, las han resuelto, ¿sí? Las han trabajado, las han visto, y en control 1, tanto en control 1, bueno, modelado, control 1, 2 y 3, para los de Siemens Acatenco, ¿sí? La ecuación diferencial es como el objeto canónico, ¿no? Siempre está ahí y siempre lo analiza, ¿no? ¿Sí? Pero, ¿qué más puedo destruir de ese, o como visualizar de ese objeto, ecuación diferencial? ¿Sí? ¿Qué otras caras tiene o qué más información puedo obtener de ese objeto? Se puede escribir así. Hay hay otras bibliografías de control de robots, o no sé, igual en el Khalil, donde se escribe la ecuación diferencial de este estilo, ¿no? F de x más g de x por 1. Así que es lo que le decimos el espacio afín. Es la ecuación diferencial con una estructura afín al control, ¿no? Afín a U. Entonces, tiene diferentes representaciones, pero aquí el asunto es qué más podemos ver, ¿no? Y cómo el análisis de sistemas dinámicos no solo se engloba a resolver ecuaciones diferenciales, sino allá de lo evidente, ¿no? De su estudio, ¿sí? Entonces, resulta ser que ¿cuál es como que el origen, ¿no? De esta expresión que está aquí, ¿no? ¿Sí? Pobrecita, ¿no? Ahí está esa estructura, ¿sí? Entonces, su estudio se remonta al análisis y a la comprensión de unos objetos topológicos, ¿sí? Que se llaman variedades, ¿sí? Entonces, parte de lo que es una variedad, ¿sí? Las famosas variedades.
¿sí? Que son objetos topológicos. ¿Sí? Y además de topológicos, son objetos que le dotamos de una estructura diferencial, ¿no? ¿Sí? Diferencial. Sí, topológico, parte de la topología, y se preguntarán qué es topología, ¿no? ¿Por qué se dice como 50,000 veces la palabra topología y no nos han dicho nada sobre lo que es topología, ¿no? La topología resulta ser que es el estudio de conjuntos, nosotros le decimos abiertos, ¿sí? De abiertos en un conjunto general, ¿sí? Sea lo que sea la definición de abiertos, ¿sí? Porque yo puedo decir un abierto en el espacio euclidio es algo conocido, yo puedo decir abierto en el sentido de conjuntos más generales, ¿sí? Igual, la topología estudia cómo tengo ciertos espacios y cómo mediante homeomorfismos, ¿sí? o funciones o transformaciones, ese espacio no se deforma, bueno, no se rompe. O sea, se puede deformar, se puede ampliar, se puede reducir, se puede estirar, lo que quieran, pero no se puede romper, ¿sí? O sea, tiene que preservar la continuidad. Entonces, uno de los chistes más clásicos de los topólogos, ¿no? Que dicen que los topólogos no pueden diferenciar entre la tasa, ¿no? De lo que es una tasa, ¿sí? Y lo que es un toroide, ¿no? ¿Sí? Una, una dona, ¿no? ¿Sí? O sea, para los topólogos es lo mismo. Y en sí, la equivalencia es que si yo la tasa la comprimo, ¿sí? Así, luego la estiro, pues me sale la dona, ¿no? El toroide. Entonces, quiere decir que aunque yo la comprima y la estire, o sea, la estoy deformando, ¿sí? Preserva continuidad, ¿sí? O sea, no se rompe. Entonces, eso se estudia en topología, ¿sí? Si uno comprende bien los conceptos topológicos, se puede pasar a conceptos de análisis, ¿sí? Análisis funcional, por ejemplo, o cálculo, ¿sí? Y ya es más comprensible su estudio, ¿sí? Porque luego en cálculo, cuando ustedes están viendo cálculo de diferencial o integral, se encuentran con esas definiciones, ¿no? de abiertos y que funciones continuas y que derivadas, ¿no? Y todo eso, límites, ¿no? Que en la prepa les dicen, pues el límite es esto, ¿no? Y habrá la función en el punto y ya, ¿no? Pero no, hay una definición más concreta de lo que es el límite. Tiene que ver con la métrica del mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es un espacio topológico? ¿Sí? Aquí lo voy a poner aquí nada más para enunciar. Pues, dado un conjunto X, ¿sí? Si tengo un conjunto X arbitrario, ¿sí? Dado X un conjunto arbitrario, ¿sí? Y P de X el conjunto potencia. Conjunto potencia. ¿Sí? ¿Y qué significa el conjunto potencia? El conjunto potencia, de manera coloquial, lo podemos enunciar como el conjunto de subconjuntos de X, ¿sí? El conjunto de subconjuntos de X. Ajá. Donde de manera natural en P de X, tanto el conjunto vacío, como el conjunto total,
son miembros de este conjunto P de X. ¿Sí? Pues ahí está. Entonces, es el conjunto potencia. ¿Sí? El conjunto potencia es el conjunto de todos los conjuntos de X. ¿Sí? Bueno, entonces tengo el conjunto arbitrario, tengo el conjunto potencia, y de ese conjunto potencia yo voy a extraer una familia, ¿sí? Le dicen familia, ¿sí? Entonces, de P de X, de esta P de X, extraigo una familia, ¿sí? Le llamo tau, ¿sí? Tau, una familia de elementos, ¿sí? Donde esta familia cumple tres propiedades, ¿sí? La primera propiedad que se tiene que cumplir es que tanto el conjunto total como el vacío, ¿sí? Pertenezcan a tau, ¿sí? Pertenezcan a esta familia tau, ¿sí? La segunda condición, ¿sí? Es que A1, A1, A2, hasta AN, ¿sí? Una familia de elementos de tau, ¿sí? Una familia de elementos de tau, ¿sí? Pasa lo siguiente. Si esta familia es finita, ¿sí? A1 hasta AN elementos de tau, ¿sí? Significa que la intersección desde i igual con 1 hasta n, ¿sí? De elementos de A, bueno, de los elementos ahí, o sea, si cada uno de los A1, A2, A3 hasta n pertenece a tau, entonces implica que la intersección finita de estos elementos también va a pertenecer a tau, o tiene que pertenecer a tau, ¿sí? Esa es otra propiedad. Y la tercera propiedad es que si yo tengo una familia de elementos AI, ¿sí? Donde I está en un conjunto de índices, que no he dicho nada de ese conjunto de índices, o sea, puede ser, es arbitrario, ¿sí? O sea, yo tengo un conjunto arbitrario de elementos de tau, ¿sí? Entonces, se tiene que cumplir que la unión arbitraria de elementos AI, ¿sí? También tiene que estar en tau, ¿sí? Entonces, si el conjunto X, junto con esas tres propiedades, bueno, la X, junto con esas tres propiedades que se cumplan, ¿sí? O se cumplen, ¿sí? Pues la estructura que yo voy a tener es que la estructura X con tau se llama espacio topológico. Un espacio topológico. ¿Sí? Un espacio topológico y ya tau le llamamos topología. Entonces, como que lo oscuro de esto es que, bueno, se le llama topología, ¿sí? Y como que lo oscuro de esto es de que los elementos, a los elementos de tau se le llaman abiertos, ¿sí? Abiertos. Y dicen, canijo, ¿cómo abiertos? Si de abiertos no les veo nada, ¿no? Tau tiene ahí puntos o no sé. Entonces yo tengo un conjunto de gallinas, ¿no? Y ese conjunto de gallinas es forma una topología, ¿no? ¿Sí? Y donde esas gallinas son abiertas, ¿no? ¿Sí? Se ve medio raro, ¿no? Como un conjunto de computadoras, ¿no?
tengo un conjunto de computadoras arbitrario, donde si yo hago conjuntos de esas computadoras y formo esas familias y cumplen con las tres propiedades atrás mencionadas, forman un espacio topológico, ¿no? Y ese conjunto le llamo abierto, ¿no? Y sacan, hijo, ¿sí? Pues, ¿cómo va a estar eso, no? Y sí, o sea, si cumples esas tres propiedades es abierto y se cumple, ¿no? ¿Sí? Entonces, la topología, como todo el estudio de la topología, pues trabaja con esos espacios que tienen que cumplir esas propiedades, ¿no? Entonces, la topología es una rama de las matemáticas también muy amplia, donde ahí se pueden estudiar lo que son, bueno, se estudian los abiertos, ¿no? Pero también se pueden estudiar los espacios cerrados, ¿sí? Que son espacios donde su complemento es abierto, o sea, tengo un conjunto F donde el complemento de F es abierto, ¿sí? Se llaman cerrados. Puedo estudiar lo que es el conjunto interior, el interior del conjunto, ¿sí? De un conjunto A, ¿sí? Estudio el interior, después estudiar la cerradura, la clausura de ese conjunto, ¿sí? Puedo también trabajar lo que es la frontera, ¿sí? O sea, que es una frontera del espacio, ¿sí? La frontera, la cerradura, el interior, espacios cerrados, ¿sí? Y algo muy importante que también se estudia en la topología es pues, las funciones f continuas, ¿sí? O sea, la continuidad en el sentido tanto topológico como en el sentido analítico, como se ve en análisis real, ¿sí? Y funciones entre espacios topológicos de f de x a y, en el cual estas funciones sean biyectivas y tanto f como f inversa sean continuas. Con un nombre medio raro, donde f es un homeomorfismo. ¿Sí? Y se cumple esto, pues nos dan una equivalencia de espacios que se llaman espacios homeomorfos. O sea, quiere decir que X es un homeomorfo a Y. ¿Sí? O sea, los espacios son equivalentes en torno a homeomorfismos. ¿Sí? O sea, quiere decir que esos dos espacios son equivalentes por homeomorfismos. ¿Sí? Quiere decir que si yo tengo una función f, que sea biyectiva y además continua, tanto de ida como de regreso, o sea, la función inversa también es continua, entonces el espacio es homeomorfo. ¿Sí? Entonces, la topología estudia todo eso y hay más cosas, ¿no? Que se pueden estudiar en ese campo de la topología. Desde estas cosas, ¿sí? Se pueden estudiar tanto funciones continuas, homomorfismos, espacios cerrados, abiertos, puntos de acumulación, conjuntos límites, todo eso, ¿sí? Como los espacios compactos y espacios conexos. ¿Sí? Espacios compactos y conexos. ¿Sí? Un compacto, por ejemplo, cuando están trabajando en los reales, sabemos que un compacto es un conjunto cerrado y acotado, ¿sí? Cerrado y acotado, ¿sí? Y donde su definición original, me parece, si mal no recuerdo, es que un conjunto compacto es un conjunto que acepta cubiertas, bueno, cubiertas de finitas, ¿no? Cubiertas finitas. Iba a decir de índice finito, pero es para grupos topológicos. ¿Sí? Entonces, esos son los compactos, ¿sí? Son para los reales, para que se les quede en la mente, son conjuntos cerrados y acotados. Por ejemplo, intervalos cerrados, ¿no? de R, lo puedo ver como un compacto, ¿sí? Y los conjuntos conexos son esos conjuntos que
son conjuntos, por ejemplo, un conjunto X conexo, no lo puedo escribir como unión de dos conjuntos abiertos, ¿no? O sea, no se pueden escribir así. O sea, vienen en una sola pieza, ¿sí? Esos son los conjuntos conexos, ¿sí? Bueno, entonces, esas son las cosas que se ven en topología, ¿ah? Que se estudian en topología, ¿sí? Es muy amplia, ¿no? El estudio, ¿sí? Entonces, bueno, ¿por qué estoy hablando de tanta topología? Porque resulta ser que las variedades, ¿sí? Las variedades diferenciales o las variedades topológicas, ¿sí? Son espacios topológicos. O sea, M una variedad, ¿sí? Es un espacio. Es un espacio topológico, ¿sí? Es un espacio topológico, el cual es Hausdorff. Hausdorff, ajá, es Hausdorff y acepta una base numerable de abiertos, bueno, o de vecindades, ¿sí? O sea, ¿qué significa que sea Hausdorff? Hausdorff significa que yo tenga aquí un puntito, un punto X, y tenga un punto Y aquí, ¿sí? Y esos dos puntos los puedo separar mediante vecindades, o sea, mediante entornos o vecindades del punto, ¿sí? La puedo separar, esta es U de X, esta es U de Y, para espacios euclidianos donde existe la distancia entre dos puntos que vieron en geometría analítica, ¿sí? O la métrica, ¿sí? O sea, la distancia es diferente de cero, ¿sí? Yo puedo separar mediante vecindades y eso quiere decir que la vecindad de X intersectada con la vecindad en Y, pues es vacía, ¿no? O sea, no tienen nada en común, ¿sí? Y además, yo mediante un punto puedo cubrir de manera numerable ese punto mediante vecindades, ¿no? Lo que dice, acepta una base numerable de vecindades, ¿no? Entonces, en pocas palabras, el análisis de variedades, ¿sí? Que es un objeto de la geometría moderna, ¿sí? Y más de la geometría riemanniana, ¿sí? Siempre lo he explicado así, o sea, cómo vemos o cómo trabajamos una variedad, ¿sí? Pues decimos que una variedad, ¿sí? Yo la veo de esta forma, ¿sí? O sea, tengo esta variedad, también le pueden decir superficie, ¿no? ¿Sí? Yo tengo esta variedad aquí, ¿sí? Yo aquí tengo un punto P, ¿sí? Aquí. Bueno, cuando, cuando explico qué es una variedad, ¿sí? O cuando le platico a alguien que es una variedad, siempre les digo, imagínense que ustedes se van al espacio, ¿sí? Se van al espacio y se meten en un hoyo negro, ¿sí? Y están en un ambiente totalmente desconocido, ¿no? ¿Sí? Totalmente desconocido. ¿Sí? Por ejemplo, voy a tomar a Oscar de ejemplo, ¿no? Aquí está Oscar aquí, ¿no? ¿Sí? Está en un espacio totalmente desconocido, ¿sí? Pero él quiere analizar su comportamiento geométrico, quiere visualizar cómo son las derivadas, quiere visualizar muchas cosas, ¿no? ¿Sí? Pero se encuentra un habitante de ese mundo y le dice a Oscar, sí, yo te puedo explicar cómo está aquí el asunto en mi mundo, ¿sí? Cómo está la geometría aquí. Pues lo único que te puedo decir es que vives en el mundo de Hausdorff, ¿sí? Pero para poder entender mi geometría, ¿sí? O entender mis propiedades, tienes que entender tu geometría, ¿sí? Tu geometría que estás en la Tierra, ¿no? La geometría que has visto desde hace mucho tiempo, que es la geometría euclidiana, ¿sí? Y tú dices, sí, pero ¿cómo le hago? Dices, pues tú sabes que en tu mundo, ¿sí? Está este espacio, lo voy a poner como espacio tridimensional,
¿sí? El espacio tridimensional es X1, este es X2, este es X3, ¿sí? Por ejemplo, este puede ser, puedo generalizar para RM, ¿sí? Pero lo ejemplifico así, con R3, ¿sí? ¿Sí? Bueno, te dice, bueno, tú sabes que estás separado, ¿no? En el espacio tridimensional y es el espacio que conoces, ¿no? ¿Sí? Entonces, dice, una vecindad o un entorno en mi mundo, ¿sí? En mi mundo, ¿sí? Lo puedo ver de manera local, ¿sí? Como un entorno de tu mundo en el espacio euclidiano. Pero ¿cómo le voy a hacer para poderlo ver en el espacio euclidiano? Pues mediante una función, un mapeo, ¿sí? Y este mapeo, ¿sí? Que le voy a llamar phi, ¿sí? Este mapeo me pasa todos los puntos en el entorno, ¿sí? En el entorno U, ¿sí? Me los pasa a los puntos en el entorno V del espacio euclidiano, ¿sí? Entonces en el espacio euclidiano pues ya lo conozco, ¿no? Es un espacio que me han enseñado desde la secundaria, ¿sí? El espacio V, ¿sí? Ya es un espacio que ya conozco, que ya sé cómo se comporta, ¿sí? Donde phi del punto P, pues yo lo veo como un conjunto de coordenadas, ¿no? Phi de P1 hasta phi n de P, ¿no? ¿Sí? Así lo veo, o sea, es un conjunto coordenado, ¿sí? O es una n-upla, ¿sí? De elementos, nRn, ¿sí? Entonces, este entorno que está acá arriba lo veo de manera local como elementos coordenados de una vecindad B en el espacio RM, ¿no? Entonces, a esa cosa yo le llamo carta, o sea, la estructura del conjunto U junto con esta función phi, le llamo carta, ¿sí? Carta coordenada, ¿sí? Coordenada, ¿sí? Y esta phi resulta ser que es un homeomorfismo, ¿sí? O sea, una función que es biyectiva, o sea, que en la que yo pueda mapear de U a V, también existe su inversa, ¿sí? Pero también es continua tanto de ida, de U a V, como continua de regreso, ¿sí? O sea, continua de ida y continua de regreso, ¿sí? Entonces, esos son los espacios o los objetos que uno trabaja cuando analiza sistemas dinámicos de manera general, ¿sí? Incluso para el control ya un poco más avanzado, ¿sí? Que es el control en el enfoque geométrico, ¿sí? Que utilizamos las ecuaciones diferenciales no lineales así como van, ¿sí? Más hay unos objetos que se llaman corchetes de Lie y derivadas de Lie, ¿sí? Están fuertemente relacionadas con el estudio de variedades diferenciales, ¿sí? Entonces, los objetos que uno trabaja en sistemas dinámicos ya de manera general son este tipo de objetos, ¿sí? Se llaman la variedad, la carta coordenada, la función de conexión entre U y V, la función inversa, ¿sí? Y lo que quiere decir esto es que el espacio M, ¿sí? Es localmente homomorfo a el espacio euclidiano, ¿no? ¿Sí? Entonces, cosas que yo puedo estudiar en la variedad, ¿sí? Las puedo estudiar en el espacio euclidiano sin ningún problema, ¿sí? Pero pues, siempre y cuando conociendo la función de conexión, a la función esa phi que escribí ahí, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues, ejemplos de variedades, hay muchos, el más clásico que, que conocemos todos es la esfera de Riemann, ¿sí? O la esfera en los complejos, ¿sí? Aquí está la esfera. La dibujé media fea, pero ahí está. ¿Sí? Es una dos esfera en la cual mediante un análisis previo, ¿sí? Yo puedo mostrar que
aquí está la esfera y aquí está un plano P, ¿no? Yo puedo encontrar tanto una carta o cartas, ¿sí? O la unión de las cartas que le llamo el atlas, ¿sí? De esta esfera, y yo puedo decir que puntos de la esfera son homeomorfos a puntos que están sobre el plano P, ¿no? Y la aplicación que se le da es en la llamada compactificación del espacio complejo, ¿sí? Entonces, quiere decir que puntos en la esfera yo los puedo denotar de manera homeomorfa a puntos en el espacio complejo, ¿no? De hecho, este plano lo puedo ver como un espacio complejo, ¿sí? Entonces, los complejos, ¿sí? Entonces, yo vecindades aquí en mi esfera, ¿sí? Las puedo yo visualizar como vecindades ya proyectadas en el plano complejo, ¿sí? Y eso yo le llamo, o se lo conoce si lo ven en bibliografía, se llama la famosa proyección estereográfica. ¿Sí? La proyección estereográfica, ¿sí? ¿Dónde más podemos ver aplicaciones de las variedades? Igual las podemos ver en robótica. ¿Sí? En robótica, donde, por ejemplo, si yo tengo aquí un robot, ¿sí? Y este robot se empieza a mover, ¿sí? Entonces yo tengo un robot aquí, ¿sí? Y el robot, al moverse, ¿sí? En todo el espacio me genera una superficie, por ejemplo, me puede formar una esfera, me puede formar un cilindro, ¿sí? Me puede generar, no sé, una elipse, etc., ¿no? Entonces, el movimiento o el espacio de trabajo que me genera el efector final, ¿sí? De este robot, ¿sí? Me genera una variedad, ¿no? ¿Sí? Me genera una variedad, ¿sí? Una superficie, ¿sí? Y me da el espacio de trabajo del robot y yo puedo analizar cosas, por ejemplo, en la cinemática, puedo calcular por ejemplo, la velocidad, la aceleración tangencial normal y igual unos objetos que les llamo distribuciones, ¿no? Restricciones holonómicas, etc., sobre la dinámica del mismo, ¿no? En un robot, ¿sí? Entonces, en la robótica también se hace uso de las variedades. De hecho, los robóticos que le dicen los manifolds, ¿no? Le llaman los manifolds. Incluso en un capítulo del Spunk de robótica hay una sección específica sobre el estudio de los manifolds, ¿no? En robots, ¿sí? Y se estudia tanto la parte geométrica y la de control ya enfocado con el estudio topológico, ¿sí? Entonces, en los robots también se ve esta parte, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más podemos hablar de las variedades, ¿sí? O qué objetos también podemos encontrar en las variedades, ¿sí? Que también se ocupa igual en la robótica. Oiga, Doc, una pregunta. Mande. Sí, ¿puede regresar a Andere? Ahí está. Aquí no me quedó muy claro en esta proyección estereográfica exactamente cuál es la variedad. ¿Cuál es la variedad que se ve en la proyección estereográfica? Más o menos estoy un poquito familiarizado con esto de la proyección estereográfica. Entonces quisiera aterrizar los conceptos que nos ha dado en este ejemplo en particular, que es el que conozco un poquitillo. Sí, la variedad como tal es el mismo conjunto S que define a la esfera. O sea, la esfera es la variedad, ¿sí? O sea, la misma definición de S, que es el conjunto de todos los puntos X, Y y Z, ¿sí? X, Y y Z en R3, por ejemplo. En R3, tal que cumple esta relación, X cuadrada, Y cuadrada más Z cuadrada, igual a, no sé, R cuadrada, ¿sí? Pues esta esfera resulta ser una variedad de manera natural, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo puedo, en la misma variedad, ¿sí? En la misma esfera, ¿sí? Yo puedo tener dos puntos, por ejemplo,
y puedo yo separarlo mediante vecindades, bueno, vecindades internamente ahí puestas, ¿no? ¿Sí? Otra más general es que, ¿cómo veo una vecindad en la esfera? ¿Sí? O ¿cómo trabajo yo una vecindad en la esfera? En la esfera esa S2 que veo ahí. Pues yo puedo decir que una vecindad general, o sea, una U1, puede ser la esfera, ¿sí? La esfera, quitándole el polo norte, ¿sí? Quitándole el polo norte, o sea, solamente esta parte de la esfera, ¿no? Esta parte quitándole el polo norte, ¿sí? ¿Por qué le quito el polo norte? Porque la misma construcción de los homomorfismos me pide que quite el polo norte porque si no se hace singular, ¿sí? Entonces, una vecindad dentro de la esfera puede ser esto, ¿no? Es la esfera quitando el polo norte, ¿sí? Esa es una, ¿no? Y el mapeo importante, ¿sí? O sea, este mapeo que me genera la proyección, pues lo veo así, mira. O sea, es el mapeo phi aplicándolo en X, Y, Z, o sea, en puntos de mi esfera. Lo veo como esta función, mira, es Rx sobre R menos Z, coma, Ry sobre R menos Z, ¿sí? O sea, tengo esta función donde, si te fijas, este par ordenado resulta ser un punto U, B ya en el plano, ¿sí? Este es U, B, ¿sí? O sea, dame puntos en la esfera, ¿sí? Y yo te los devuelvo como puntos en el plano, ¿sí? Entonces, esa es la proyección que te digo, ¿sí? O sea, tú dame puntos en la esfera y yo te devuelvo puntos en el plano, U, B, de este estilo, ¿sí? De este estilo. Entonces, si te das cuenta, la función que determina, bueno, el punto que determina estas dos funciones es Z igual a R, ¿sí? Positivo, o sea, el polo norte, ¿sí? Entonces, por eso, esta vecindad digo, voy a tomar la esfera, pero quitándole el polo norte, para que no ocurra, para que esté bien definido, ¿sí? Sí. Entonces, esa es la proyección estereográfica que tengo y las vecindades que yo ocupo para generar mi carta es esa vecindad U1, que es la esfera quitando el polo norte, ¿sí? Al igual tengo su contraparte, que es la esfera quitando el polo sur, ¿sí? Y ya la unión de esas dos, la unión de U1 y U2, como tal, pues ya me generan tanto la unión con U1 y U2, U1 es el polo norte y U2 quitándole el polo sur, pues me generan el espacio total, ¿no? Que es el espacio total. Y el Atlas resulta ser el conjunto de U1 con su función, ¿sí? Para el polo norte, bueno, para el hemisferio norte, y U2 con psi2 para el hemisferio sur, por ejemplo. Entonces es tu Atlas, ¿sí? Entonces resulta ser que pues esa es la variedad, o sea, la variedad misma es la esfera, ¿sí? Además la esfera viene en una sola pieza, ¿no? Es conexa, ¿no? Sí, o sea, viene en una sola pieza. Ajá. Y si yo tengo vecindad, si yo tengo puntos en la esfera que yo pueda proyectar, por ejemplo, en el plano, y mediante la proyección estereográfica lo puedo separar por vecindades, pues ya se convierte en un espacio Hausdorff, ¿no? Sí. Por lo que decía que puedes crear vecindades tanto en la esfera como en el plano, o algo así. En el plano, ajá, ya en su proyección. Ok. Otra pregunta, ahorita que hablaba de estos atlas, ¿cuáles son las cartas? Las cartas es el par ordenado entre la vecindad, la variedad y la función que conecta, o sea, estas funciones. Ajá. O sea, la carta es el par ordenado, o sea, la estructura que contiene a las vecindades de la variedad junto con esta función de conexión, ¿sí? Phi. Esas son las cartas, ¿sí? Y el Atlas es el conjunto de esas cartas que yo tenga, ¿sí? Es un Atlas. O sea, lo puedes ver como cuando estás trabajando, por ejemplo, en cartografía, ¿no? Que la variedad, ¿quién es? Pues sería el planeta Tierra, ¿no? Es la esfera total, ¿no?
¿sí? Y las cartas que yo esté analizando, por ejemplo, que sea México, por ejemplo, sería una carta, ¿no? O Estados Unidos, ¿no? O no sé, Centroamérica, ¿no? O Canadá, sean las cartas. Y esas cartas, cuando yo las tomo y las pongo en un conjunto, total, tal que la unión de esas cartas me dé el espacio total, es lo que le llamo Atlas. Ah, ok, ¿sí? Vale, sí, como el Atlas de la primaria. Atlas, ándale. Como el Atlas de la primaria, que tiene las cartas, ¿no? Tienen los mapas por separado, pero en conjunción. O sea, cuando yo uno todo, me da todo el espacio completo, ¿no? Completo. Ok. Sí. El Atlas, ¿sí? Muchas gracias, Doc. Sí, de nada. Sí, entonces, sí, entonces, es lo que, o sea, son objetos que se estudian en las variedades, lo que son las cartas, las atlas y todo eso, son, cosas que se estudian en la geometría diferencial, ¿sí? Bueno, entonces, para no ya aburrirlos tanto, voy a decir cómo aplicamos esto o qué objetos necesitamos para poder describir mi ecuación diferencial, ¿sí? Que es el objeto que ya hemos dicho aquí, ¿no? La ecuación diferencial, o qué es la ecuación diferencial, ¿sí? Como tal. ¿Sí? Entonces, un objeto que estudiamos para poder entender lo que son las ecuaciones diferenciales son los famosos espacios tangentes, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el cuerpo o como el alma de esta ecuación diferencial? Pues son los famosos espacios tangentes, ¿no? Los espacios tangentes. ¿Sí? Que los denoto así, ¿no? El espacio tangente a un punto en mi variedad, ¿sí? Resulta ser que los espacios tangentes, ¿sí? Los espacios tangentes son, fíjense, yo tengo aquí mi variedad o mi superficie, ¿sí? Aquí está mi variedad, mi superficie, ¿sí? M, ¿sí? Entonces, la misma construcción del espacio tangente me dice, bueno, el espacio tangente es el conjunto en el cual se cumple una relación de equivalencia, ¿sí? Una relación de equivalencia entre curvas, ¿sí? Entre curvas. Ajá. O sea, el espacio tangente de un punto P en mi variedad, o mi superficie, ¿sí? Lo puedo ver como el conjunto de clases, de un conjunto que le llamo KP, ahorita les digo que es KP, con una relación de equivalencia, ¿sí? Y esa relación de equivalencia es una relación entre curvas, ¿sí? Es una relación entre curvas. Ajá. Este KP, ¿sí? Que está aquí medio metiche, ¿sí? Este KP es el conjunto, lo voy a anotar como el conjunto de funciones, ¿sí? El conjunto de funciones, lo voy a llamar sigma, que transforman o que pasan un intervalo de menos epsilon a epsilon, por ejemplo, ¿sí? A la variedad, ¿sí? Con la propiedad de que esta función evaluada en cero me dé el punto P, ¿sí? O sea, yo aquí tengo mi intervalo, ¿sí? Un intervalo I, de menos epsilon a epsilon, tal que esta función sigma, ¿sí? Pase elementos de este intervalo, me los pase a la definición de mi curva, ¿no? Donde sigma evaluado en menos epsilon me da este extremo, ¿sí? Sigma evaluado en epsilon positivo me da este otro extremo, ¿sí? Y donde sigma evaluado en cero, por ejemplo, si aquí está el cero, sigma evaluado en cero me da el punto P, ¿sí? Me da el punto P. Entonces, el espacio tangente tiene o relaciona, bueno, en ese conjunto cociente, o sea, por conjunto de clases, ¿sí? Funciones de esa forma, o sea, curvas, junto con una relación de equivalencia,
¿sí? Una relación. ¿Esa relación cuál es? Pues esa relación me dice que si yo tengo una carta coordenada, ¿sí? U, phi, de mi variedad, ¿sí? Tal que de manera local, phi, compuesta con una curva, ¿sí? Y yo tomo su derivada de esa curva, evaluada en 0, esta tiene que ser igual a phi compuesto con sigma 2, ¿sí? O sea, otra curva, igual tomando su derivada, evaluada en 0. O sea que las derivadas de esas curvas evaluadas en 0 tienen que coincidir, ¿sí? Coinciden, ¿sí? ¿Qué significa esta relación de equivalencia? Bueno, yo tengo aquí una curva, así, o sea, la voy a dibujar como si hiciera un zoom. Aquí tengo una curva sigma 1, ¿sí? Y tengo otra curva sigma 2, ¿sí? Sigma 2, de tal forma que las derivadas de sigma 1 con sigma 2, bueno, vistas en la variedad o vistas de manera local con las funciones, esas phis, ¿sí? Su derivada sea la misma, o sea, que sus vectores tangente, ¿sí? Coincidan, ¿sí? Bueno, o su recta tangente coincidan. Está medio raro y ahí coincidan, ¿sí? Entonces cumplan con esa relación de equivalencia, ¿sí? Que esa igualdad en las derivadas, ¿sí? En el mismo punto 0. Bueno, es 0, pero se traduce en el punto P, en la variedad, ¿sí? Entonces, el espacio tangente es eso, ¿sí? ¿Cómo lo vemos más general, ¿sí? Cuando uno está trabajando en robótica, por ejemplo, se puede ejemplificar cuando uno está estudiando el espacio curvilíneo, ¿sí? Y elementos del espacio tangente, ¿sí? Por ejemplo, una V dentro del espacio tangente, esta V, ¿sí? Elemento del espacio tangente, ¿sí? A una superficie o a la variedad, ¿sí? Lo puedo escribir de esta forma. Lo puedo escribir como la suma desde igual con 1 hasta n de la derivada de la derivada de f. Bueno, si está escrito como una función, o sea, b evaluada en la función, es la parcial de f con respecto a x, ¿sí? Por xy, ya como de manera local, ¿sí? Por la derivada, ¿sí? De gamma, bueno, a ver, déjalo escribo bien. Son vector tangente o elementos del vector tangente. Lo puedo escribir como combinación lineal de una base, que le decimos la base del espacio tangente, ¿sí? O sea, lo puedo escribir de la forma la parcial, bueno, sí, es la parcial de f con respecto a xy por la derivada de la curva con respecto al tiempo, por ejemplo, si la curva está variando en el tiempo, ¿sí? Entonces, el vector tangente lo puedo ver como esa combinación, ¿sí? De esa, bueno, como esa suma que contiene esos elementos, ¿sí? De hecho, cuando están trabajando en el espacio curvilíneo en dinámica o en cinemática, yo puedo escribir el vector velocidad, ¿sí? Por ejemplo, si en cinemática, yo puedo escribir este vector velocidad como la suma desde igual con 1 hasta 3, por ejemplo, estoy en el espacio tridimensional, de la derivada del vector de posición, r, con respecto a las coordenadas generalizadas, ¿sí? Por la derivada de cada coordenada generalizada con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, es una combinación lineal, una combinación de estas derivadas de las coordenadas generalizadas con respecto a esta derivada que tenemos aquí, ¿sí?
que es la parcial de R con respecto a cada coordenada, ¿sí? Y me entrega una nueva base del espacio curvilíneo y todo eso. Entonces, eso es, son objetos que describen el espacio tangente de una variedad o de alguna superficie, ¿sí? Entonces, ya para terminar, para no aburrir aquí al público, ¿cómo veo una ecuación diferencial ya con todo este relajo que hice? ¿Sí? ¿Cómo vemos una ecuación diferencial? Pues resulta ser que las ecuaciones diferenciales, ¿sí? O sea, si yo estoy en una superficie, en una variedad, ¿sí? Aquí está mi variedad o mi superficie, ¿sí? Resulta ser que aquí dentro de esta superficie hay un entorno, ¿sí? O una vecindad, ¿sí? Por aquí, ¿sí? Hay una cosa que le llamo campo vectorial o campo de vectores, ¿sí? Que también se puede definir. Tengo aquí una nube de vectores, ¿sí? Un campo vectorial, ¿sí? Un campo vectorial en el cual pasa lo siguiente. Yo aquí tengo un intervalo, ¿sí? Un intervalo de menos epsilon a epsilon, de nuevo. Aquí está el 0, es un intervalo, ¿sí? Y donde tengo una función que pasa elementos del intervalo aquí, ¿sí? A la variedad que le llamo, bueno, que es mi sigma que dije hace rato, ¿sí? En el cual este mapeo me entrega una curva, ¿sí? Una curva, ¿sí? Una curva, ¿sí? Y resulta ser que dada esa curva, dada mi curva sigma, ¿sí? Que manda del intervalo a U dentro de la variedad, ¿sí? A la superficie, ¿sí? Resulta ser que la derivada con respecto al tiempo de esta curva, ¿sí? Es igual o coincide con la función que describe a mi campo vectorial evaluada en sigma. En sigma, bueno, es un sigma que depende del tiempo, sigma de t, ¿sí? O sea, lo podemos ver como la composición de f con sigma con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces resulta ser que mi ecuación diferencial o mi sistema dinámico que yo trabajo en teoría del control, ¿sí? Tanto en teoría del control como en sistemas dinámicos general, ¿sí? Resulta ser que se interpreta de manera geométrica de esa forma. O sea, yo tengo una curva, ¿sí? Y los puntos por ahí de esa nube que tocan la curva, ¿sí? Los cuales son vectores tangentes a ella, ¿sí? Es lo que me describe mi ecuación diferencial, ¿sí? Mi ecuación diferencial. Ajá. Entonces, cuando uno está viendo las soluciones de la ecuación diferencial que satisfacen esta estructura, ¿sí? Al final se pueden definir cosas que ya más generales, que se llaman los famosos flujos. O sea, esta ecuación diferencial puedo partir a unos objetos que se llaman flujos, los llamados flujos, parece que le dicen flujos uniparamétricos, por ejemplo, en la teoría de Lie, ¿sí? Donde esos flujos se operan por composición, ¿sí? Se operan por composición. Entonces, las soluciones de las ecuaciones diferenciales me generan flujos uniparamétricos, ¿sí? Donde las propiedades de esos flujos, o sea, yo tengo un flujo aquí, tengo un flujo de mi ecuación diferencial, el cual lo puedo definir así, phi de t, x, ¿sí? Los flujos cumplen dos cosas. O sea, el flujo evaluado en 0 y en x me da el punto fijo, ¿sí? Y el flujo evaluado en la suma de tiempos, t más s, x,
es igual a phi de t, ¿sí? A phi de t, lo voy a escribir así, a phi de t, compuesto con phi de s de x, ¿sí? O sea, cumplen estas propiedades, los flujos, ¿sí? Entonces, a partir de esa definición de flujos, en los libros, tanto de Arnold o de Perko, no sé, que quieran, es cuando definen lo que es en realidad un sistema dinámico, ¿sí? Ya después se meten en cosas muy feas, lo que son los grupos, acciones de grupos. De hecho, estos flujos son acciones de grupos, ¿sí? Acciones de grupos, ¿sí? Lo que es el estabilizador, la órbita y todo ese desmán en teoría de grupos ya se analiza con esos objetos uniparamétricos, ¿sí? Entonces, la teoría del control ya avanzada, ¿sí? Ya metida en los sistemas dinámicos, ya de manera general, trabajan sobre acciones que se hacen a partir de los flujos uniparamétricos o de los flujos de soluciones del mismo sistema, ¿sí? Entonces, la teoría del control como tal, o el diseño de control, es diseñar funciones, ¿sí? Funciones que le llamamos funciones de control, tal que modifiquen, ¿sí? Modifiquen la forma o la acción de esos flujos solución del sistema, ¿sí? Entonces, es otra forma de analizar la teoría del control, o sea, es muy extensa. Nos podemos pasar 5 horas aquí y hablar de esas cosas, pero ya sea hambre, ¿no? Ya para no aburrirlos, ¿no? Entonces, sí, no, ya se me acabó la saliva. Los flujos bueno, la teoría del control avanzado trabaja este tipo de objetos, ¿no? Los flujos uniparamétricos, ¿sí? Ejemplos de flujo uniparamétrico es lo que ustedes ven en sistemas lineales, ¿sí? El más obvio y el más canónico de todos es de una ecuación diferencial lineal, ¿sí? O sea, A por X, ¿sí? Escrita de esa forma, donde A es un operador lineal, bla, 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 con sus propiedades, ¿sí? Que es un homomorfismo, etc., entre espacios lineales, ¿sí? Resulta ser que la solución, ¿sí? Es la matriz transición, ¿no? La matriz transición de estados por la condición inicial, ¿sí? Resulta ser que esta matriz transición de estados es un flujo uniparamétrico. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo evalúo en cero, ¿sí? ¿Qué pasa si yo evalúo en cero mi ecuación diferencial, ¿sí? Bueno, mi ecuación diferencial, mi solución, ¿sí? Recordando que esta phi es la exponencial, ¿no? No es t0. Bueno, somos más estrictos. ¿Qué pasa si t es el tiempo inicial aquí? ¿Qué pasa acá arriba? ¿Qué pasa si yo evalúo en t0, t0 por x0? Pues pasa que si yo evalúo en el tiempo inicial esta phi, pues tengo e a la a t0 menos t0, t0 menos t0 es 0, tengo e a la 0 y me queda la matriz identidad, y entonces tengo la matriz identidad por x0 y me queda x0, o sea, me queda el punto fijo, ¿sí? O de manera independiente, si el tiempo 0 es el origen, y yo evalúo t en 0, me queda la misma situación, ¿no? Es la exponencial de 0, la identidad, por x0 me queda x0, ¿no? Me queda el punto fijo, ¿sí? Y si yo compongo phi de t, t0, lo compongo con phi de t1, t, por ejemplo, ¿sí? t0, t1 y t2, t1, ¿sí? Lo voy a tener la composición de estos dos elementos como, bueno, o si multiplico las matrices de transición, que voy a tener, ¿sí? Si yo multiplico estas matrices de transición, pues voy a tener la misma exponencial, pero de la suma de estos tiempos, ¿no? ¿Sí?
Entonces yo tengo E a la A T, T1 menos T0, lo multiplico por E a la A T2 menos T1, ¿sí? Que voy a tener E a la A T1 menos T0 más T2 menos T1, ¿no? ¿Sí? Entonces es igual a E a la A. T1 menos T1 se elimina y me queda T2 menos T0. O sea, voy a tener phi de T2, T0. ¿Sí? O sea, se está haciendo una transición de estados, ¿no? ¿Sí? Entonces, y cumple con la segunda propiedad de los flujos uniparamétricos. Entonces, como que a la gente le gusta mucho trabajar con los lineales porque todo es muy bonito, ¿no? Ya todo se cumple, la solución es la exponencial, matriz transición, matriz fundamental y ya acabo, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es la situación, muchachos. Entonces, uno puede estudiar sistemas dinámicos desde lo más básico, que es el estudio de función transferencia, ecuaciones diferenciales así normal, ¿sí? O irse más a fondo con el estudio más analítico, más topológico, de ecuaciones diferenciales visto en variedades, ¿no? ¿Sí? Y se pueden analizar muchas cosas, por ejemplo, el teorema de Bentison-Poincaré, fibrados tangentes, ¿sí? La teoría de Jets, ¿sí? Para ecuaciones diferenciales parciales, y las famosas cohomologías, ¿no? Cohomología de RAM, ¿no? Que es algo muy, muy bonito, muy complicado, muy tedioso, pero padre, ¿no? Y tiene que ver con formas, formas vectoriales, bueno, formas vectoriales, con formas diferenciales, ¿sí? Y con ciertas sucesiones exactas que uno trabaja en cohomología, ¿no? ¿Sí? Para ver formas cerradas y etc., ¿no? Las formas cerradas. Y estudiar más cosas, ¿no? Sobre no sé, el teorema de Stokes, de Gauss, etc., ¿no? Que se ven en cálculo vectorial, se pueden generalizar utilizando la cohomología de RAM, ¿no? O sea, son objetos de este estilo, ya son objetos algebraicos, donde tengo mi variedad, tengo el espacio donde lo está analizando, y la cohomología la veo como el conjunto cociente entre le llamamos los cociclos, bueno, los ciclos, ¿sí? Los ciclos y las fronteras, ¿no? ¿Sí? F, MR, ¿no? Lo que quiera decir estas dos cosas, ¿no? Entonces, la cohomología como que es un análisis muy algebraico, ¿sí? Entre sucesiones exactas de categorías, que pueden ser las variedades, pueden ser módulos, pueden ser espacios vectoriales, etc. Y lo que yo quiero medir es qué tanta la exactitud que me falta de esa cadena de elementos. O sea, sucesiones exactas son estas, ¿no? O sea, tengo objetos, categorías, MRS, que pueden ser espacios vectoriales, pueden ser grupos, pueden ser módulos, etc. Aquí tengo F1, F2, ya, ¿no? Donde pueden ser cadenas largas, pueden ser cadenas cortas, pueden ser complejos de cadenas, etc. Pero aquí la propiedad es que la imagen de F2 resulta ser el kernel de F1. ¿Sí? Entonces, cuando se tiene esta igualdad, hablamos de la exactitud, ¿sí? Y cuando tenemos solamente la contención, le llamamos la semi-exactitud, ¿no? Entonces, son cosas que se ven ya en álgebra, que las pasamos en el estudio de variedades, y se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, eso de la cohomología de RAM ya sería otro tema aparte. Bueno, ya mucho después lo podemos tratar. Pero les digo que el estudio de sistemas dinámicos se puede ir desde lo más pequeñito, lo más básico, hasta lo más complicado, que es todo esto de la cohomología de RAM, las características, clases de Thom,
las de Mayer-Viettori, etc., ¿no? ¿Sí? Entonces, nos podemos extender a algo más general, a algo más complicado, ¿sí? Entonces, pues con esto termino. Espero no haberlos aburrido. Ya se hambre. Entonces, pues gracias. ¿Ya estuvo, Carlos? Ya. Ok, bueno, no sé si el público tenga alguna pregunta para Carlos. Sí, yo tengo una duda. Adelante. Aquí Iván. creo que fue la penúltima hoja que tenía. Ajá. Creo que es la que sigue. Bueno, la anterior. Esa. En esta. Ajá. Sí, me parece que... Bueno, no, la verdad es que no entendí muy bien. Digo, yo entiendo que no son conceptos fáciles. Por ejemplo, esto del espacio tangente, ¿no? Entonces, lo que a mí me queda más o menos la impresión es de que tiene un espacio y hace como una analogía con la velocidad, que es lo que tenía precisamente en la transparencia anterior, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, bueno, en R3 tenemos una partícula que se está moviendo, por ejemplo, y la velocidad es tangente a la trayectoria que describe la partícula. Entonces, me parece que hace algo así, o sea, como una comparación con la velocidad en R3. Sí, exactamente. De Y hecho, aquí me parece que tiene esto lo que le llama la variedad. Ajá. Y de alguna manera veo cómo se conecta este concepto pues de la derivada con el espacio tangente, y aquí en la parte superior derecha de la pantalla tiene la ecuación diferencial, que es con la que comenzamos. Sí. ¿Cierto? Sí, exactamente. Nada más que ahí está evaluada, es como si estuviéramos evaluando en la trayectoria que nosotros estamos describiendo ahí. De hecho esa X que se ve en la primera transparencia donde comenzamos, esta X de T, resulta ser esa curva con la que estamos trabajando aquí, que le llamamos curva integral. En cálculo vectorial creo que lo ven, se llama cálculo 2, no sé qué, lo ven como curva integral. ¿Sí? Es la curva integral y que satisface esa condición. ¿Sí? O sea, yo tengo una curva dentro del espacio, dentro del campo vectorial, ¿sí? Más adelante le dicen espacio fásico, ¿no? El espacio de fases, ¿sí? Okay. Donde tenemos esa curva y la ecuación diferencial, o sea, esa igualdad que tenemos ahí es, yo tengo mi curva, tengo puntos específicos en la curva en el cual esa nube de flechitas, ¿sí? Son tangentes a esos puntos en la curva, ¿sí? Son vectores tangentes a la curva que tenemos ahí, ¿sí? Y me está midiendo exactamente, es como si me estuviera midiendo la velocidad del flujo a lo largo de ese campo vectorial, ¿sí? Ok, bueno, entonces me parece que entiendo entonces la idea, pero entonces quisiera aquí si me puede aclarar cómo se relaciona bien esto con la ecuación diferencial, la inicial, llamémosle. Usted dijo que esta ecuación diferencial estaba descrita o algo así bueno, mejor explíquenos usted. Sí. Y es que esa ecuación diferencial con la que comenzamos, o el objeto de estudio con el que comenzamos, es ¿para qué me sirve esa ecuación diferencial, ¿no? Que está ahí? O sea, tú la ves de manera general en tu curso de ecuaciones, ¿no? Y te lo enseñan y te dicen a solucionarla, etc., ¿no? Sí. Pero aquí la respuesta es ¿para qué, no? ¿Por qué? Pues porque tú puedes escribir o tú puedes modelar sistemas dinámicos a partir de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Ubicando cada una de las variables de estado que tú tengas, ¿sí? Por ejemplo, si tú estuvieras trabajando con un sistema eléctrico RC, pues dices, pues yo lo puedo escribir como una ecuación diferencial de primer orden, ¿no? ¿Sí? Donde la variable de estado está determinada por la tensión que hay en el capacitor, por ejemplo, ¿sí? Entonces,
yo puedo analizar esa ecuación diferencial que me describe el comportamiento del circuito eléctrico, ¿sí? Puedo analizar su solución, puedo analizar, no sé, su espacio fásico, ¿sí? Con el espacio fásico yo puedo determinar más cosas, por ejemplo, si es estable o inestable en el sentido analítico, ¿sí? En el punto de equilibrio, por ejemplo, o puntos fijos, que le llamamos así. Ajá. Yo puedo determinar si es estable o inestable en el sentido analítico, ¿sí? Yo puedo interpretar también estabilidad en el sentido de Lyapunov con funciones de energía, ¿sí? Y resulta ser que la misma derivada de Lyapunov se puede escribir como los objetos del espacio tangente que dije hace rato, ¿sí? Incluso si tú te vas a tus libros de cálculo vectorial y lo recuerdas, era lo que le llamaban la famosa derivada direccional, ¿no? ¿Sí? La derivada direccional de la función de energía, ¿no? A lo largo de las trayectorias del sistema, ¿sí? Entonces, con este objeto que yo puse ahí, la ecuación diferencial, es cómo se va a escribir o cómo puedo denotar a mi sistema dinámico escrito de esa forma, ¿sí? Eso es lo que quería yo, lo que quería yo ilustrar. Que ese objeto que se ve muy inocente, que es la ecuación diferencial que tú has visto desde el segundo semestre en adelante, ¿sí? Me describe muchas cosas, ¿sí? ¿Qué cosas? Pues primero el modelo matemático de mi sistema, ¿no? Como sistema dinámico, ¿sí? Luego, con ese sistema dinámico interpretado en la forma geométrica, me dice que es una curva que está inmersa dentro del espacio fásico o del campo vectorial, ¿sí? Yo puedo determinar la variación que tenga esa curva que puede escribir tanto, no sé, tensión capacitor, la posición angular del robot, la posición de un carro, etc., ¿no? Describe eso y yo puedo determinar, por ejemplo, la velocidad, aceleración, etc., de ese objeto, ¿sí? Puedo analizar igual con esas curvas, yo puedo analizar la estabilidad del mismo en el sentido analítico, o sea, con espacios métricos, la norma o la distancia entre la solución o la curva con el punto de equilibrio o con la condición inicial, yo puedo determinar si el equilibrio es estable o asintóticamente estable, ¿no? Cuando esa curva llega exactamente al punto de equilibrio, ¿sí? O el límite de esa curva, cuando el tiempo tiende a infinito, tiende al infinito, ¿sí? Tiende al equilibrio, ¿sí? Entonces, esa es como que la relación, o sea, ¿por qué estamos estudiando eso? Pues porque yo puedo interpretar sistemas dinámicos o los puedo modelar mediante ecuaciones diferenciales o espacios de estados, que son sistemas de ecuaciones diferenciales de dimensión n, ¿sí? Y puedo analizarlos, ¿sí? Puedo analizar, puedo ver su estabilidad, puedo estudiar su estructura, para sistemas lineales, su estructura, si es controlable, si es observable, si es alcanzable, si es detectable, ¿sí? Y así yo poder diseñar acciones de control, ¿sí? Pero las acciones de control, como lo ven en ingeniería, es nada más, dicen, pues la acción de control es el PID, lo programo en el microcontrolador o en el PLC y ya, ¿no? ¿Sí? Pero si nos vamos a la parte más matemática, es qué significa diseñar una acción de control. ¿Sí? Pues la acción de control, ¿qué hace? Pues me está modificando, ¿cómo se llama? Es una acción sobre las curvas y me está modificando ese camino, ¿no? ¿Sí? Me lo modifica y dice, pues, si se está yendo a la inestabilidad, pues yo puedo hacer, si se escapa esa curva, pues yo puedo hacer lo posible para que esa curva regrese, ¿sí? al punto que yo estoy definiendo como punto, ¿cómo le dicen? Como consigna, ¿no? ¿Sí? Que regrese, ¿no? Y que diga, pues yo quiero que se controle en este punto, en esta trayectoria. ¿Sí? Sí, sí, claro. ¿Sí, muchacho? Sí, sí. Entonces, esa es la relación. Ok, por último, ¿cree que me pueda dar una referencia para checar todos estos conceptos de... Sí, Una, lo voy a poner aquí. sencillita, una como para dummies. Ya. Es que está el clásico, es el Hassan Khalil, ¿no? Hassan Khalil.
de non-linear systems. ¿Sí? Es como que el más calmado, porque está uno ya más subido de tono, que es el Isidori. Ahí vienen todos estos conceptos de variedades diferenciales. De la geometría. Ok. Que es el de non-linear control systems. Ese es el Isidori. Y está otro que es el lo dijo Song la vez pasada, Oscar, ¿no? ¿Cómo se llama? Son igual como italianos. Es el Marino Tomei. Marino Tomei. Marino y Tomei, ¿no? Porque se escribe así. Sí, y ahí en el chat dejé igual una referencia, es de geometría diferencial, pero es así bien sencilla, con dibujitos y todo. Ya, sí. Muchas gracias. Sí, Algo así necesito. Igual hay otra que tengo aquí que se llama Modern. Modern Differential Geometry for physicists, o para físicos. Ahí está, es otra biografía de la geometría diferencial. Igual está tranquila. Igual no sé, igual libros de cálculo vectorial, pero igual son como que los más relax para entender más cosas, como que relajadas al espacio real, como tal, y después ya trasladarla a variedades, ¿no? Sí, claro. Sí, porque con ese juego de funciones phi y phi inversa y todo eso, lo que hacemos es cosas que queremos analizar en la variedad, como que la tratamos de manera local en RN. ¿Sí? Entonces, como en RN ya conocemos todo, pues se analiza de esa forma, después subimos al espacio original, ¿no? ¿Sí? Okay, ahí te vas a encontrar con muchas cosas de esas, ¿no? Se llaman funciones de transición o las overlap function, ¿sí? Y bueno, me otras cosas voy se a llaman poner un poco. Sí, está el pullback y esas funciones también clásicas. ¿Sí? Ok, pues muchas gracias por la plática, también estuvo muy, muy interesante. Sí, de nada, sí, pues espero no haberlos aburrido ni desanimado, ¿no? Es muy bonita la teoría del control, igual como dijo Oscar, se puede analizar de lo que es el payday y todo eso, pero pues hay más cosas, ¿no? Hay más cosas que se pueden ver o analizar, ¿sí? Desde lo más tranquilo hasta lo más complejo, que es eso de la cohomología de Derram. Y que nos dimos de topes, ¿no? Yo cuando vi cohomología, sí me daba de topes, ¿no? Porque yo lo vi más algebraico y de pronto hay gente que estudia geometría diferencial y me dice, es que se ve así en la geometría. Digo, pues, es que no lo veo, ¿no? Yo lo veo como acciones de grupos. Tú lo ves ahí ya más geométrico, ¿no? Sí, entonces, cada quien tiene su forma, ¿no? De estudiarlo. Sí, claro, su approach. Sí. Yo lo estudié de manera algebraica y hay otros que lo estudian de manera geométrica. ¿Sí? Sí, oye, de la referencia que nos dejó en el chat, Oscar, aquí dice, reuniones del canal solo está disponible para los miembros del equipo. No me deja checarlo. ¿No se ve el chat? No sé por qué no me aparece el chat. Ok. Si quieres, luego lo comparto en tu página, ¿va? Ok, ¿sí? Sí. Sí, porque sí me interesa. Por favor. Sí, cualquier cosa, bueno, pues, ¿de qué escuela eres, muchacho? De Upita. ¿Upita? Ya, sí, cualquier cosa o así,
que quieran de geometría diferencial y todo eso, podemos hacer así como un pequeño como seminario, pero en vacaciones, ¿sí? Para estudiar geometría diferencial ya más a fondo. Sí. Para no aburrirme ahorita en el encierro. Sí, en el encierro, sí, ahí podemos ya estudiar